tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Libros de los Hechos, principalmente entendiendo que la idea es sacar las vivencias experimentadas en los primeros días de la iglesia y haciendo una comparación con lo que estamos viviendo hoy día nosotros, qué cosas hemos hecho, qué cosas no hemos hecho y cuántas cosas están por cumplirse en medio de nuestro contexto. Hay algo que nunca debe de dejar de hacerse: predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, vale decir, en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias. La motivación fundamental que debemos tener cada uno de nosotros es predicar el evangelio de Cristo. Me corresponde en esta ocasión que analicemos en conjunto el capítulo 9 del libro de los Hechos, de la cual tiene un contenido extraordinariamente maravilloso y una proyección incalculable en los tiempos. Han pasado cercano o más de 2000 años de este texto que se vivió, luego se convirtió en un texto escrito, pero se vivió ya casi 2000 años, o más de 2000 años. Y sin embargo esto sigue estando vigente como tomarlo como desafío. Dame la primera lámina, Danielita, por favor. Dame la segunda, luego vuelvo a esta. ¿Eh? Dame la otra, por favor. Dame el texto elegido. ¿Qué es lo que dice acá Hechos 9? Vamos a analizar el libro de los Hechos del capítulo 9, del 1 al 22, y qué dice ser con la conversión de Saulo. Una precisión importante: Saulo es el apóstol Pablo. Saulo era el viejo hombre y Pablo fue el nuevo hombre. Es como en el caso de nosotros. Fuimos un viejo hombre convertido al Evangelio de Cristo, somos un nuevo hombre, somos una nueva persona y los tiempos pasados quedaron atrás. La historia vieja pasó y comienza una nueva historia. Esta es la nueva historia de Saulo, pero interesantemente este capítulo 9 muestra algunos vestigios, no vestigios, sino que realidades de cuál era la situación de Saulo en ese momento. El capítulo 1, como están leyendo probablemente ustedes, ahí dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este es el primer punto que vamos a analizar. Vuélveme a la segunda lámina, por favor. Ahí. Aquí hay 6 puntos relevantes que yo pude extractar del tema a compartir esta mañana. Hechos 9:3 dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Aquí, lo que ocurre aquí es que Saulo, no convertido, un religioso, un fariseo, un tipo de alto conocimiento de la escritura y la doctrina de la ley judía, estaba francamente en una lucha frontal en contra del camino.
Los del camino eran los cristianos primero, porque Jesús anunciaba un nuevo camino. Jesús tenía una nueva esperanza de vida para ellos. Y ellos se reunían en diferentes lugares a fin de que pudieran compartir su tiempo. Entonces, se les daba como apodo, como mote, los del camino. Se refería a los que se habían convertido al cristianismo porque habían optado por el camino del Evangelio de Cristo. Entonces, el versículo 1 del capítulo 9 dice, respirando, es decir, había algo que estaba en la esencia de la naturaleza de este Saulo, respirando, dice, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, es decir, no solamente respiraba, olfateaba, deseaba la muerte de aquellos que andaban en rigor, de acuerdo a su creencia. Él era un fariseo de alto nivel, formado por Gamaliel, ¿verdad? Que era un sacerdote. Tenía una formación muy cercana, no cercana, sino muy plasmada en la ley, ¿verdad? Ellos se manejaban por los 5 libros de la Torá. Hoy día, para nosotros en aquellos tiempos, era simplemente el conocimiento de la ley. Entonces, este Saulo, ¿qué es lo que hacía? Le ponía obstáculos al desarrollo de la palabra que se estaba compartiendo, porque evidentemente la presencia de Cristo ya no estaba en la tierra, pero los apóstoles eran los testigos que seguían difundiendo el Evangelio. Pero él era un hombre celoso de su creencia, un hombre que lo único que deseaba es que no se mancillara el nombre de la creencia que él tenía como fariseo. Cuando se levantaba esta otra fuerza provocada por la conversión de muchos, entonces este Saulo sentía como una ira, un rechinar de dientes cuando se escuchaban los testimonios de las cosas que estaban ocurriendo por causa de que el Espíritu Santo estaba 100% apoyando a aquellos creyentes y discípulos del Señor Jesús. Entonces, aquí se dan una serie de cosas bien interesantes que quisiera explicar en el cortito tiempo que me queda. Cuando la luz celestial lo sobrecogió, que dice en el versículo 3, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su proceder. Es decir, él iba camino a Damasco. En ningún momento, a veces yo escuché a algunas personas que decían que Saulo cayó de un caballo. La verdad es que yo busqué todos los textos asociados a este fenómeno y no veo nada que se cayó de un caballo. Lo que sí, él se cayó al suelo cuando se produjo este sobrecogimiento de luz celestial que le vino a él, ¿no? Saulo fue entonces confrontado con la verdadera naturaleza de su proceder. En definitiva, el Señor lo enfrentó. ¿Hasta cuándo me persigues? Por ahí más adelante hay un relato que dice así, ¿no? En buenas cuentas, él perseguía a Dios y a través de perseguir a los creyentes, a los discípulos, de alguna forma perseguía a Dios. Estaba en contra de lo que Dios había propuesto en su corazón hacer a través de su Hijo Jesús. Entonces, esta vivencia de esta luz celestial que lo sobrecoge y lo hace caer al suelo, ¿eh? Escuchando incluso voces, como dice el relato más adelante, leo aquí el versículo 2, y le pidió, dice, carta para las sinagogas de Damasco. Es decir, el hombre quería llegar con las cosas en regla, con una orden de detención, poco menos, de aquellos que estaban difundiendo el Evangelio de Cristo en las sinagogas, ¿no? No solamente los detenía, sino que además los apresaba y los llevaba a los tribunales para que fueran juzgados por su conducta hereje, que estaban suplantando al Dios que él difundía. Por tanto, Pablo era un hombre celoso de lo que él estaba creyendo en medio de su ignorada falta de conocimiento, porque no le había sido revelada la acción del Espíritu Santo sobre él respecto de quién era Jesús.
Entonces aquí aparecen, descubrí un par de cositas bien interesantes. Dame la siguiente. Aquí hay 6 visiones recibidas por Pablo en este libro. 6 visiones. La segunda, bueno, aquí un resplandor del cielo. Tercera, porque aquí escuchó. Es interesante esto porque si bien es cierto, él iba camino a Damasco, él tuvo una voz audible a su oído. ¿Por qué me persigues? Segunda intervención de una visión, de algo audible, de una comunicación directa de parte de Dios con él. Cuarta, el aguijón. Luego ojalá me dé el tiempo para que vayamos describiendo cada uno de estos puntos. Una quinta lo envía donde Ananías. Y sexto, la calle que se llama a la derecha. Sigamos leyendo entonces. Dame los puntos del capítulo 9. Ahí. No, la siguiente lámina. Ahí. Más yendo por el camino, en el versículo 3 leo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay 2 interesantes situaciones que analizar. Una reiteración de la palabra Saulo o del nombre de Saulo obedece a que el tono de intencionalidad de Dios es un poco más exigente que te digan a ti, Hernán, Renato. No, es como un llamado a la atención cuando te dicen a ti, Saulo, Saulo, o te dicen a ti, Emily, Emily. No es lo mismo que decir Emily. Aquí hay una intencionalidad distinta, había una llamada de atención distinta por la cual Dios quería hablar con este fariseo de alto conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, porque la sabía. Había sido preparado por un tremendo sacerdote, Gamaliel. Entonces, otra de las intervenciones que son extranaturales es la pregunta que Jesús le hace a Saulo. ¿Por qué me persigues? Entonces, imagínense ustedes la situación de Saulo, un hombre que estaba convencidísimo de lo que estaba haciendo, que había pedido autorización a los sacerdotes que regían en aquellos días las normas religiosas que estaban imperando allá en Jerusalén. Entonces él se sentía plenamente respaldado, era como un bando militar que decía, anda a buscarte a estos reos, a estos individuos que están cometiendo una herejía y los vamos a detener por esto. Sí, el hombre iba con autoridad. Él no podía, por su cuenta, quiso respaldarse con documentos que le permitían exhibir y traer a los hijos, a los convertidos, a los discípulos del Señor. Dame la siguiente lámina de este mismo tema de la conversión. Él dijo, le hace la pregunta a este Saulo, ¿quién eres el Señor? Y la respuesta fue magistral. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ves tú? Él persigue a Jesús en la figura, en la persona de los discípulos del Señor. Eso es lo que está pasando. Y luego el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el ancho. Vuélveme, por favor, a la segunda lámina. En Hebreos 26:14 habla del aguijón. Pero yo quiero explicar un poquito qué es un aguijón. Bueno, el aguijón era un punzazo que se le daba al buey cuando estaba en la faena de
hacer heridos en la tierra. Es como un arado hoy día que son metálicos y que tú ves en aquellos días estaban los animales, después los bueyes, los caballos, etcétera, el caballo le ponían o al buey le ponían este elemento adelante y iba haciendo zanjas en la tierra. Era un arado construido de madera en aquellos días y en lo simple era un palo largo y puntiagudo que se usaba para hacer arados en la tierra, hacer surcos en la tierra con el trabajo de un buey. Cuando el animal se usaba en las faenas de arado y se desviaba, se le picaneaban las patas de atrás con el aguijón, que lleva, es como un aguijón así de un, ¿cómo se llama estos insectos? Felipe hizo la silla, ¿verdad? Escorpión, como la cola de un escorpión, así. Y se le picaneaban las patas de atrás con el aguijón hasta que hacía la tarea que se deseaba hiciese. Entonces, la respuesta del Señor es, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Claro, mientras más se movía Saulo, mientras más defendía su posición, más aguijones le vendrían a su vida. Algunas personas, se cree, y esta es una teoría que desde el conocimiento que a mí me compete, no tengo idea si era una cosa personal, una enfermedad de Pablo o algo que afectara su vida de pronto. La verdad es que no lo conozco, pero hay una comparación que aquí hace con respecto al fenómeno de arado con el aguijón, que es como un gancho que le pegaban al animal para que hiciera lo que tenía que hacer. En el fondo, aquí lo que está haciendo Saulo empieza como a pedir explicaciones. El versículo 5, perdón, dice, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú decís. Es decir, y luego viene este tema del aguijón en la carne. Entonces, seguimos en la lectura, dame de nuevo la lectura del texto. Voy a estar en siempre pasando y indicando. Entonces, no, dame la anterior lámina, por favor. Sí. Entonces estamos en el 5. Dice, él, temblando, Saulo, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una reflexión profunda, porque aquí se produce un cambio en lo espiritual de Saulo. Porque cuando él declara, ¿qué quieres que yo haga? Está sometiendo todo su conocimiento, todo lo que él ha sido, lo da por perdido, como dice más adelante en algunos textos de la Escritura. Porque él le dice, Señor, el Espíritu Santo le fue revelado en ese minuto a él, porque quedó temblando y asustado, porque por primera vez, después de tanto conocimiento de la Escritura, descubre que Jesús es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo le ha revelado esta verdad. Por eso que él dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Notable. Hermanos, cuando nuestra experiencia de haber conocido al Señor tiene que ver con este mismo fenómeno vivido por Saulo, pero en lo personal. Cuando tú pusiste tu vida y reconociste la autoridad de Jesús sobre tu vida, y Él perdonó en ti todas las faltas que había en tu vida, en nuestra vida, te dejó un instructivo. Yo te diré lo que debes hacer. Y tú no estás exenta de esta vivencia, de lo que
ha pasado en esta conversión que tuviste? Porque todo lo que yo estoy explicando, hermano querido, tiene que usted llevarlo a un punto de comparación con su propia vida. Claro, usted dirá, sí, pero resulta que este era Saulo y posteriormente fue Pablo, y es un hombre notable, conocedor de toda la Escritura. Sí, está bien, de acuerdo, pero el Espíritu Santo es uno solo. Y Él concede según el corazón de cada uno de nosotros. En el caso de Saulo, la cosa era un poco más dura, porque tenía que destruir todos unos argumentos que habían sido dados desde el punto de vista académico para él. Él fue formado como un gran fariseo y que era tal la vehemencia de él que lo único que hacía era que cualquiera que se opusiera a la creencia de él estaba en contra de lo que Dios había revelado al corazón de Saulo. Entonces, cuando se produce este cambio, hoy día se usa el cambio de chip, ¿no? Se produjo este cambio maravilloso, la actitud de Saulo deja de ser rebelde, deja de ser justiciera desde su punto de vista, porque dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Depuso su postura y entró en hacer la voluntad del Señor Jesús. La instrucción fueron súper claras. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero aquí hubieron testigos de lo que estaba sucediendo en ese momento tan relevante con Saulo. Y los hombres dicen que iban con Saulo. Es decir, él tenía personas que le estaban acompañando en este enorme desafío de ir a contener a aquellos que están difundiendo el Evangelio de Cristo por toda la ciudad. Iban con él, es decir, iban dispuestos a traer a los presos, que iban a ser presentados a donde los sacerdotes, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Otra visión. Ellos no vieron a nadie, pero sí escucharon la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en la mano. Vuelve a darme la segunda lámina, por favor, Dani. Explicamos lo que era el famoso aguijón. En el versículo 3, del 9 al 15, dice, a ver, no es ese, pero lo explico. Instrumento escogido me es este. Aquí hay una cosa interesante. Este es un diálogo que tiene el Señor Jesús con Ananías. Porque él declara que este hombre lo voy a usar para mi propósito. Fue cumplida esta profecía acerca del ministerio de Pablo. Esta era una profecía existente con mucha anticipación. Pero veamos qué dice del versículo 9 al 17. Si quieren me da esa lámina de nuevo, por favor. Exactamente. ¿Qué dice el 9? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, el hombre quedó en éxtasis, sorprendido, impactado. Imagínense lo que está. Es como una transfusión de sangre. ¿Ah? Cuando se hace una transfusión de sangre, hermanos queridos, sacan una sangre que está en malas condiciones, que no está respondiendo a la exigencia del organismo y le ponen nueva sangre. Y cuando son más directas todavía, es una transfusión que se hace en vivo y en directo. Es decir, la persona está al lado suyo, sacan la sangre de un cuerpo y lo meten a otro cuerpo. Aquí hice una comparación. Este Saulo estaba recibiendo una transfusión espiritual.
estaba recibiendo toda la acción del Espíritu Santo en su vida y estaba evolucionando internamente un cambio tremendo en la vida de Saulo. Estuvo, dice, 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué iba? Tenía una revolución de un tamaño gigante ahí al interior de su corazón. Entonces, ahí en Damasco, había un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió. Aquí se produce un diálogo bien interesante también entre Ananías, que era un discípulo del Señor, pero que estaba recibiendo de lo que tenía que decirle a Saulo. Y él se sentía como un poquito incómodo, y él empieza a levantar un cuestionamiento respecto de este famoso Saulo. Y él respondió, a quien el Señor dijo en visión, repito, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Es Ananías el que le dice al Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, él ora. Gloria a Dios. Esta transfusión espiritual que está viviendo Saulo, que está experimentando una evolución gigantesca en su vida y él está orando. Y aquí hay una cosa interesante que también pude rescatar. Antes de que él viviera esta experiencia, ¿oraba? Pueden preguntarse ustedes si Pablo oraba antes de aquellos días. Yo tengo que aseverarle que sí oraba, pero oraba en un contenido completamente religioso, probablemente con un manual. ¿Se acuerdan ustedes, los que vivimos la experiencia de haber nacido en una iglesia católica, cuando llegábamos, y incluso en algunas iglesias evangélicas, cuando llegábamos a algún lugar, a alguna iglesia, nos pasaban el himnario y cantábamos y repetíamos lo que leíamos? Bueno, yo creo que Saulo estaba viviendo esa situación también. Estaba en tiempos de comunión, entre paréntesis, él creía que estaba en tiempo de comunión directamente con el Señor, pero lo que estaba pasando es que era una verdadera repetición de fenómenos que él conocía porque era un hombre muy preparado. Por tanto, la oración de Saulo en aquellos días no tenía la llegada profunda que puede a lo mejor tener incluso su oración, hermano querido, que está llegando directamente al trono de la gracia. Así que él estaba ahí orando. Es interesante esto porque el autor de este libro, que es Lucas, ¿por qué dice que aquí él ora? Reflexión para cada uno de nosotros. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esta visión se la muestra el Señor a Ananías y va a cumplir su tarea. Dame la siguiente lámina de este mismo punto. Vale decir el versículo 13. Lo leo acá entonces. 13. Versículo 13 de la conversión de Pablo, Danielita. Entonces Ananías respondió, mire, es interesante, mire, cuando usted lee los contextos con que se dan los relatos, tienen muchísimo fundamento, están muy bien construidos, representan diferentes contextos, diferentes situaciones, pero tienen un resultado final magnífico. Entonces, Ananías se pone a conversar con el Señor. Oiga, profesor, oiga, maestro, quizás como lo habrá dicho, ¿no? Pero aquí dice la Escritura, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es decir, en el fondo le muestra el currículum, no era muy bueno el currículum de Saulo en ese minuto al Señor. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre, él ahí en Damasco fue a buscar los futuros presos que estaban difundiendo el evangelio del reino de Dios
ahí en Damasco. Y él fue a buscarlo y los iba a llevar presos. Y eso es lo que le está diciendo Ananías. A Ananías. Pero el Señor le replica, ve, anda, le da una orden. Es un tiempo imperativo, ve, porque instrumento escogido me es. Y esto me pareció a mí extraordinario poderlo entender. Usted con un instrumento afina o desafina una orquesta. Usted con un instrumento desafinado, un piano desafinado, no tiene ninguna concordancia y es una cacofonía, pero brutal, no sirve. Pero él dice que él eligió este instrumento que iba a tener una afinidad espiritual maravillosa para el trabajo que él le tenía preparado en el futuro, para ir construyendo el Evangelio de Cristo en diferentes ciudades en ese instante de allá. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo se dice que es el apóstol de los gentiles. ¿Y quién es un gentil? Tú, yo. No somos judíos. Por tanto, no teníamos la preferencia de ser declarados salvos por causa de creer en Jesús. Los judíos creían que mediante el cumplimiento de la ley obtenían su presencia, su salvación. Pero él es el apóstol enviado por parte del Señor a todos aquellos que no pertenecemos ni tenemos sangre judía, éramos gentiles. Y no solamente de gentiles, dice el versículo 15, y también de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, en tercera instancia, y no sé si este es el orden prioritario que Dios puso, o el autor, Lucas, lo puso de esa forma. Pero fíjate, está en tercer lugar los hijos de Israel. Me llamó la atención ese orden cronológico. Primero los no judíos, luego las autoridades más relevantes de aquellos días y finalmente los judíos. Bueno, porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dame la segunda lámina de los puntos de relevancia, por favor. No, claro. Y aquí quiero leer yo, cuando hablamos de instrumento escogido, me es este. Déjenme leer acá. Bueno, todo esto, Ananías fue al lugar donde el Señor le envió que fuera, y pasa lo siguiente. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, imposición de manos, acción del Espíritu Santo sobre, en este caso sobre Saulo, dijo, ya empezó, cambió el idioma. Si se fijan bien en la lectura, hermanos, aquí cambió el idioma. Ananías dice, hermano Saulo. En el anterior pasaje decía, este hombre. Sí, no reconocía autoridad en él. Pero aquí ya dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ves? Sí, no solamente recobre la vista, en el caso de nosotros pasa así. Nosotros andábamos en ceguera total y absoluta y no fue revelada la verdad de Jesús a nuestra vida. Por tanto, esa escama también cayeron alguna vez de tu vida y tú viste la luz porque tus ojos y mis ojos estaban en tinieblas. Y dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Continúa el 18, dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó
y aquí un nuevo. El 18 es interesante. Recobró la vista, se levantó, y mira lo que dice a continuación. Y fue bautizado. En ese minuto se convierte Saulo en Pablo. Por eso que Ananías dice, el hermano Saulo. Este hermano se convirtió, reconoció a Jesucristo como su Señor y cumplió este mandato de ser bautizado. Porque el bautismo significa muerte. ¿Muerte a qué? ¿Muerte física? No. Muerte espiritual a tu vieja vida, a tu forma antigua de vivir, que verdaderamente frente al Señor, como le pasó a Saulo, no servían para mucho, porque era una vida que no estaba cercana al propósito ni a la voluntad de Dios. Entonces, dice que fue bautizado. La pregunta es, ¿hay alguno entre los que me está escuchando esta mañana que no esté bautizado y que sí haya hecho su confesión de fe? Una pregunta que hago yo como pastor. Porque si usted no está bautizado, le está faltando un mandamiento. Usted tiene que ser bautizado. Y hemos hablado con Renato que vamos a iniciar bautismo a aquellos hermanos que no se han bautizado. Pero usted tiene que cumplir con este mandato. Usted no puede seguir sin bautizarse, porque eso significa una exposición física a todos los demás que usted va a morir por cuenta de Jesús. Ok, me falta por desarrollar solamente 2 puntos, pero quiero leer algo que me pareció en Hechos 26. Estoy terminando ya. Muy interesante esto que yo... Voy a elegir uno de los 2 pasajes que tengo a la vista ahí, ¿eh? Porque el punto 5 y 6 de mayor relevancia, quiero concentrarme en uno solo. Déjeme ver. Sí, mire, voy a leer el versículo 26 del versículo 12 al 23. Muy interesante. Eso no está escrito, ¿ah? Es por eso que yo lo puse ahí. Quiero, quiero mostrar cómo Pablo explica este fenómeno extraordinario que está viviendo de su conversión. Y lo dice de la siguiente manera. Voy a leer el versículo 12 y el versículo del capítulo 26 del libro de los Hechos. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco, está relatando su fenómeno que vivió cuando le vino esta luz, ¿no? Para que contextualizar de nuevo. Cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, existía en una tarea súper, digo lo que ella decía. Al mediodía, oh rey, ven yendo de camino, a todo esto le está explicando esto al rey Agripa, ¿eh? Vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Es interesante esto porque fíjense usted, por ejemplo, hoy día tenemos un día maravilloso con mucha luz. ¿Y cómo será que la luz que resplandecía a Saulo era más intensa que la luz que está viendo usted si abre la ventana de su casa y mira para afuera? Esto era superior a ese brillo. Eso es lo que está diciendo Pablo, que trata de explicar ahí Saulo, ¿no? Y, y de los que dejaban conmigo. Y después, 14, versículo 14, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Él hablaba hebreo, pero absolutamente, porque era judío. Saulo, Saulo, aquí está lo que yo decía
anteriormente, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levantándose, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte, interesante eso, como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Está anunciando todas las cosas que van a suceder, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Librándote del pueblo judío, es decir, los judíos, el pueblo judío se iban a convertir en enemigos de Saulo, porque, por decir así, había traicionado al pueblo judío y ahora estaba por el bando contrario a los judíos. Eso es lo que trata de explicar de alguna forma el texto, ¿no? Y en el 18 dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Aquí habla del perdón de los pecados, de la cual no hay tiempo para pensar en esta ocasión. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentirse. Bueno, el tiempo se me está achicando total y absolutamente, pero este versículo no deja de ser muy atractivo de comprenderlo, porque dice en la parte B de este versículo, y aún a los gentiles, incluyendo, este es el aún, es incluir a los gentiles, ¿no? Que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de... Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. En definitiva, vemos acá que hay una conducta extraordinaria de Ananías en el sentido de la obediencia. Y finalmente, hermanos, quiero leer el versículo 32. Con esto termino. Entonces, veo el 30. Entonces el rey, el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo, ¿qué decían entre ellos? Estoy leyendo el capítulo 26, versículo 30 al 32. Entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Sí, no le encontraron nada con que juzgarlo. Vale decir, no tenían medios de prueba. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría ser puesto en libertad este hombre si lo hubiese apelado al César? Vale decir, si él, sin haber pasado por el César y todos los protocolos judiciales, podría haber sido declarado libre sin haber pasado por toda esta defensa que hizo el apóstol Pablo. Es una rica historia, hermanos, con esto estoy terminando,
Una rica historia vivida por Saulo, posteriormente convertido en Pablo, el tremendo apóstol que Dios nos permitió conocer a través de sus muchos escritos que están en nuestra vida. Así que el Señor añada la sabiduría necesaria a ustedes para comprender este texto que Dios nos ha permitido compartir con ustedes en España. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Eso, Dani, gracias. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto, Somos Vida Abundante Chile. el invierno.